Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas de pensar de la parte de genética molecular. Este primer ejercicio dice, ¿podría evolucionar una población de organismos genotípicamente idénticos que se reproducen asexualmente si no se produjeran mutaciones? Bueno, pues si tenemos un organismo que son idénticos, que la reproducción es asexual y que además no se producen mutaciones, pues es que no habría ninguna manera de producir variabilidad genética. Por lo tanto, todos los organismos serían genéticamente iguales y no habría evolución, ¿vale? Porque lo único que produce variabilidad es o la reproducción sexual, que mediante la meiosis con los gametos y demás, con la recombinación y la segregación cromosómica me da gametos diferentes, o con las mutaciones, por ejemplo, las bacterias que hacen reproducción asexual tienen mutaciones cuando se van dividiendo. Si no tenemos nada de eso, evidentemente los organismos no pueden evolucionar. Si pasamos al siguiente, dice, ¿se puede alterar la secuencia de bases de un gen sin que resulte afectada la proteína codificada? Razone la respuesta. Bueno, pues la respuesta es que sí. Yo puedo alterar una secuencia de bases del ARN mensajero y que al final me dé la misma proteína. Esto se debe a una de las características del código genético que es degenerado. Eso significaba que un mismo aminoácido puede ser llevado por más de un ARN transferente, por más de un codón. Entonces sí habría posibilidades. En la siguiente, razone de qué manera la ganancia o pérdida de un nucleótido como consecuencia de una mutación en la secuencia codificante de un gen altera la proteína codificada. Bueno, es que aquí si yo quito un nucleótido o pongo un nucleótido nuevo en ese ARN mensajero, pues el patrón de lectura, ¿no?, de triplete me cambia. Entonces, claro, al cambiar eso, es que simplemente con meter un nucleótido ya los tripletes no son iguales. Por lo tanto, van a codificar aminoácidos distintos y evidentemente pues la proteína va a estar alterada, va a ser diferente y a lo mejor incluso no funciona. Venga, vamos al siguiente. Dice, si un polipéptido tiene 350 aminoácidos, indique cuántos ribonucleótidos tendrá el fragmento de ARN mensajero que codifica estos aminoácidos. Bueno, pues si yo sé que por cada aminoácido es un triplete, ¿no? 3 bases nitrogenadas que lleva el ARN transferente. Entonces, simplemente multiplicar los 350 aminoácidos por los 3 nucleótidos que van por cada aminoácido. Eso me sale un total de 1050 ribonucleótidos, que son los nucleótidos que estarían en el ARN mensajero. Ahora me dice, ¿cuáles serán los anticodones de los ARN transferentes correspondientes a la molécula de ARN mensajero? Y me ponen la molécula. Bueno, pues los anticodones son los complementarios a estos codones. Tengo que ir cada triplete poniendo los complementarios. Cuidado que no hay que poner los extremos, ¿vale? Porque estamos hablando de anticodones y eso va con el ARN transferente. Bueno, pues de GUA el anticodón sería CAU, de GUC sería CAG, de ACA sería UGU y de UGC sería ACG. En la siguiente dice, indique la secuencia de ADN que sirvió de molde para este ARN mensajero indicando los extremos. Bueno, pues yo cojo este ARN mensajero y ahora lo que voy a poner es la cadena complementaria en ADN. Entonces, si tengo que poner la molécula de ADN, lo primero son los extremos, ¿vale? Porque además, si no le pongo los extremos, es probable que me quiten algo de puntuación. Si este es el extremo 5', pues en el ADN va a ser el complementario, el 3', y ya voy triplete por triplete poniendo los nucleótidos, los desoxirribonucleótidos, ¿vale? Con lo cual, cuidado porque tiene que haber timina, no puede haber uracilo. Yo siempre os digo que os hagáis la chuletita esa al lado, ¿no? Y vais mirando para no confundiros. Entonces, de este triplete GUA, pues tendré el CAT. Después de este tendré el GAG. De este, del ACA, tendré TGT y del último, que es el UGC, tendré el ACG y termino con el extremo 5'. Fijaos que es un ejercicio bastante sencillito, pero tengo que tener cuidado de no confundirme.
Me voy a este 2012, explique razonadamente por qué la secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN determina que tengamos el pelo liso o rizado o de color o que el color de los guisantes sea amarillo o verde. Bueno, pues si recordáis el dibujito que yo os ponía, donde el ADN me va a dar las características, ¿no? Ese código genético me va a dar las características para crear esas proteínas, y esas proteínas pues me dan los caracteres hereditarios. Es decir, en el ADN están los genes. Esos genes los voy a transcribir y traducir en proteínas. Y esas proteínas son las que me van a dar a mí las características. Por ejemplo, yo voy a tener el pelo liso y de color rubio porque las proteínas de mi pelo, ¿no?, han sido sintetizadas a partir de mi ADN, que es el que me dice pues cómo es esa proteína, ¿vale? Respuesta bonita de selectividad dice cualquier respuesta razonada que relacione secuencias de nucleótidos con el código genético, con secuencias de aminoácidos, con caracteres hereditarios. Vale. Nos vamos a este ejercicio, dice de 2012. Parte de la secuencia de aminoácidos de una proteína está indicada en la fila superior de este cuadro. Copie la tabla y complete los espacios en blanco con los tripletes correspondientes. Te darían esta tabla que está aquí arriba, esa, y tú tendrías que hacer en tu folio pues la misma tabla y rellenarlo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la respuesta. Si vamos al primero, si yo tengo la secuencia de aminoácidos, ¿no?, que la tengo aquí arriba, pues el primer aminoácido sería leucina. Y tengo la cadena, el triplete del ADN. Entonces simplemente saco mi ARN mensajero, que es el complementario en ribonucleótidos de A a C, pues dará UUG, y después con ese UUG, pues yo pongo el complementario, que sería, si este es el codón, pues pondría del ARN transferente el anticodón, que es el AAC. Y así con todo, claro, me va dando pistas para que yo pueda sacar cada uno de los cuadritos. Aquí tenéis la respuesta por si queréis comprobarlo, que está igual en vuestro ejercicio, ¿vale? Avanzo y este ejercicio ha caído 2 veces con distintos enunciados. Dice, suponga que con un tratamiento se han inhibido todas las ARN polimerasas de una célula. Indique de qué forma se verá afectada la replicación de ADN. Bueno, pues a ver, la replicación o duplicación del ADN era copiar. Bueno, voy a leerlo entero antes de explicarlo y ahora ya vamos a las respuestas. ¿Cuál será el efecto sobre la síntesis de los ribosomas? Y después dice, suponga que inactivan todas las ARN polimerasas de la célula, explique de qué manera se verían afectados los siguientes procesos. Y aquí te preguntan por el resto de procesos. Replicación, transcripción, traducción. Vale, bueno, pues la primera pregunta de yo inhibo la ARN polimerasa de la célula. Y lo primero que me preguntan es si yo puedo hacer replicación o duplicación. Eso era hacerle una copia al ADN. Si recuerdo, ¿no? Me voy al resumen para que lo veáis. En la replicación yo necesitaba las ARN polimerasa para crear los cebadores, que eran los fragmentitos de ARN que se creaban porque la ADN polimerasa no sabía empezar. En la cadena conductora solo era un cebador y en la retardada eran muchos por los fragmentos de Okazaki. Entonces, si yo inhibo esa ARN polimerasa que me crea los cebadores, pues evidentemente no puedo hacer la duplicación, ¿vale? Esa sería la primera respuesta. Vale. Después la otra que me preguntan es la síntesis de proteína, tanto la transcripción como la traducción, ¿vale? Que aquí viene dividido y arriba no. Entonces hacemos esta que es más completa. Vale, en la transcripción, vámonos también al resumen y lo vemos con las imágenes. En la transcripción yo creaba mi ARN mensajero, ¿de acuerdo? La enzima que se encarga de fabricar el ARN mensajero es la ARN polimerasa. Y si está inhibida, pues evidentemente no puedo hacer la transcripción. La traducción, bueno, pues en la traducción, como decía la traducción, estaba en el resumen aquí. En la traducción que es esta, yo voy a necesitar, por un lado, los ARN transferentes, por otro lado, los ARN ribosómicos y el ARN mensajero. Por lo tanto, todos estos ARN se hacen en el núcleo con la ARN polimerasa, y si la tengo inhibida, pues no puedo hacer nada de este proceso de la traducción, ¿vale? Entonces, en verdad, todo si la ARN polimerasa está inhibida,
ninguno de los procesos lo puedo hacer, ni replicación, ni transcripción, ni traducción, nada. Venga, vamos a este, indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y razone en cada caso por qué. El primero dice, en eucariotas el ARN mensajero suele ser traducido incluso antes de terminar de sintetizarse. Bueno, pues esto en eucariotas es falso. A ver, si recordamos el ARN mensajero, vámonos otra vez, a ver si en el resumen, no, aquí no se ve, me voy al PowerPoint, que veamos una imagen, un momentito que la busque, aquí se ve perfectamente. Mirad, en esta imagen vemos cómo yo fabrico mi ARN mensajero y en eucariota tiene núcleo, por lo tanto el ARN mensajero tiene que salir por los poros nucleares para afuera. Entonces no se puede traducir conforme se está creando mi ARN mensajero. Además recordad que antes tenía que madurar, le ponía la caperuza, la cola poliada, incluso quitaba los intrones. Por lo tanto, aquí afuera están los ribosomas y los ribosomas no están aquí, no pueden estar aquí dentro haciendo la traducción, ¿vale? Tiene que salir. Entonces la respuesta sería que no, que es falsa. Después dice, dos secuencias de ADN que presentan algunas diferencias en sus tripletes de base codificarán siempre las cadenas peptídicas, codificarán siempre cadenas peptídicas distintas. Y he señalado el siempre, que lo hice en clase en negrita, porque ahí la palabra siempre es lo que me marca la diferencia. No siempre ocurre esto, ¿vale? Pueden alterarse tripletes en el ADN y debido a que el código genético es degenerado, pues me puede dar la misma proteína, ¿vale? Recordamos que el código genético degenerado era que un mismo aminoácido puede ser llevado por más de un triplete, por más de un ARN transferente. Entonces, no siempre, ¿vale? La clave está en el siempre. Entonces, sería falsa también. Venga, este ejercicio que tenía su poquito de complicación y os hice el dibujito para entenderlo bien. Dice, al cultivar Escherichia coli, que es el nombre científico de una bacteria que se utiliza muy comúnmente en los laboratorios, dice, pues Escherichia coli la estamos cultivando en un medio con nitrógeno 15 y se obtienen bacterias con ADN de alta densidad. Y las bacterias que viven en un medio normal con nitrógeno 14 pues tienen baja densidad. Eso es lo primero que he puesto aquí en el dibujito, ¿vale? Si yo cultivo bacterias con 15N, pues van a tener un ADN de densidad alta. El nitrógeno, si recordáis, se encuentra en la fase nitrogenada, entonces la bacteria para hacer su ADN va a tener que incorporar ese nitrógeno. Y sin embargo, si la cultivo en un medio de 14N, pues la densidad va a ser baja. Bien, ahora seguimos. Dice, si se cultivan bacterias con ADN de densidad alta, es decir, vamos a jugar con los colores para que recordéis, con los azules, ¿vale? Yo estoy cogiendo bacterias con ADN azul, que es densidad baja, y dice que se cultivan en un medio que tiene densidad alta, ¿no? Es decir, que yo voy a coger esta bacteria que tiene su ADN de densidad baja, azulito, y el medio de cultivo en el que está, el único nitrógeno que hay es el rojo, de densidad baja, ¿vale? Entonces, me dice, ¿qué densidad tendrá el ADN de las bacterias en la primera generación? Bueno, pues si yo tengo esta bacteria y se va a dividir, que esa sería la primera generación, como se encuentra en un medio, que le estoy señalando, con nitrógeno de baja densidad, el rojo, pues no tiene más remedio que coger este nitrógeno para hacer su ADN. Por lo tanto, si recordamos, la duplicación era semiconservativa. Este es un típico ejercicio que va buscando ese concepto y que lo apliquéis. Bueno, pues al ser semiconservativo, la cadena antigua se va a abrir, una cadena azul antigua se vaya a una bacteria y la otra pues se vaya a la otra bacteria, la azul. ¿Y qué pasa? Que ahora hay que crear la otra cadena de nueva síntesis. ¿De qué color va a ser? Pues va a ser roja, porque el nitrógeno que es el 14, el de baja densidad. Entonces yo aquí hago mi cadena nueva, roja, y mi otra cadena. ¿Qué densidad van a tener estas bacterias? Pues se dice densidad intermedia, debido a que pues tienen una cadena de baja densidad y otra de alta densidad, ¿vale? Debido a que el proceso de duplicación es semiconservativo. Bien, ya hemos respondido a la primera parte. La siguiente, ¿cómo será la densidad del ADN en la segunda generación? Razone la respuesta.
Bueno, pues si yo tengo aquí la segunda generación, estas bacterias se dividen en otras dos, ¿vale? Cada una. Y lo mismo, debido a que la duplicación es semiconservativa, pues de la célula madre, que es esta, una cadena azul va a ir a esta célula hija, que es nueva, y la cadena roja va a ir a esta célula hija. Y como siguen estando en un medio de cultivo con nitrógeno 14 de baja densidad, pues la cadena nueva en ambas se va a crear, es roja de baja densidad. Y aquí lo mismo, una azul antigua viene a esta bacteria y la roja viene a esta. Y hacemos la otra nueva que va a ser evidentemente roja. Bueno, pues ya tengo la segunda generación y observo que voy a tener el 50%, 2 de las 4 de densidad intermedia, porque tienen una cadena de cada, azul y roja, baja densidad, alta densidad, y después tengo el otro 50% que ya es completamente de baja densidad, porque ambas ya son rojas, que era nitrógeno 14, ¿vale? Y esto se debe otra vez a que es semiconservativo. Mi consejo, si os cae un ejercicio de esto, dibujarlo para entenderlo, ¿vale? Hacer el dibujo, lo entendéis y ya cuando hayáis hecho el dibujo y esté completamente entendido, entonces me pongo a redactar y pongo pues esa respuesta que aparece aquí arriba, ¿vale? Incluso a lo mejor si le adjunto el dibujo, pues no queda mal porque le estáis mostrando que lo estáis entendiendo, ¿vale? Pero siempre haced el dibujo, si no os vais a confundir y no lo vais a ver. Venga, sigo con este que me dice 2015. Se coloca en un medio un ARN mensajero cuya composición es poliUC, es decir, y te lo aclara, que solo aparecen nucleótidos, uracilo y citosina, y siempre en ese orden, y se sintetizan determinado polipéptido. Vale, entonces yo voy a tener una cadena de ARN mensajero que se va a repetir UC, UC, UC. Eso es lo que significa poliUC. Y ahora me dice, escriba la secuencia de los primeros 12 nucleótidos del ARN mensajero. Bueno, pues esto es tan sencillo como repetir UC, UC hasta llegar a 12 nucleótidos, que tenemos aquí la respuesta, ¿vale? Después dice, utilizando el cuadro adjunto, indique cuál sería la secuencia de aminoácidos del polipéptido que se formaría al traducir dicho ARN mensajero. Bueno, pues yo tengo aquí mi ARN mensajero, me voy aquí arriba, ¿no?, al código genético y voy diciendo primer triplete UCU, ¿vale? U que está aquí, la letra del codón, la otra UC que estaríamos aquí y otra vez U. Bueno, pues eso me codifica un aminoácido que se llama serina. El otro triplete CUC, bueno, pues primera letra, la C, después hemos dicho la C, la U aquí y la C pues sería leucina. Y ya el siguiente triplete es otra vez igual, el UCU y después el CUC, por lo tanto es serina, leucina, ¿vale? Y ya después dice cuáles serían los anticodones de los ARN transferentes que portarían estos aminoácidos. Bueno, pues saco los complementarios. De la UCU pues voy a tener la AGA, ese sería el anticodón complementario, y de la CUC pues voy a tener la GAG y ya está, así de sencillo. Venga, si seguimos, explique razonadamente cómo una misma proteína puede ser codificada por dos moléculas de ARN mensajero que difieren en algunas bases. Pues lo mismo, el código genético degenerado, ya que varios tripletes, ¿no?, pueden codificar el mismo aminoácido. Por lo tanto, yo puedo tener dos secuencias diferentes de ARN mensajero y darme la misma proteína. Muy bien. Vamos a ¿cómo se puede explicar que una célula típica de nuestro cuerpo posee alrededor de 10.000 tipos diferentes de proteínas si el número de aminoácidos distintos es solamente de 20? Vale, aquí me está diciendo que yo tengo solo 20 aminoácidos, ¿vale? Que los hemos estudiado hace tiempo, 20. Entonces, estos 20 me dice que pueden codificar más de 10.000 proteínas diferentes. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, porque aunque tengamos 20 aminoácidos, tú en la estructura primaria vas poniendo esos aminoácidos y tú puedes hacer las combinaciones que quieras. Entonces tú imagínate esos 20 aminoácidos dándole combinaciones distintas, incluso puedes jugar también con el tamaño, pues te pueden salir miles de proteínas diferentes. De hecho, una célula tiene en su interior miles de proteínas diferentes, aunque solo tengamos 20 aminoácidos. Después la siguiente pregunta dice, ¿cómo es posible que insertando el gen que codifica la insulina del ratón en un cromosoma bacteriano, la bacteria sintetice la insulina del ratón? Vale,
Esto me está diciendo que yo cojo el gen que codifica la proteína de la insulina, de ratón, y ahora cojo ese gen por ingeniería genética y lo meto en una bacteria, y ahora la bacteria empieza a fabricar insulina. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues a la característica de que el código genético es universal. Debido a esto, pues yo puedo coger los genes de otro ser vivo e introducirlo en otro sin problema. Y la maquinaria lo va a leer, va a sintetizar proteínas porque el código genético es completamente igual. Gracias a esto, de hecho, nosotros los humanos fabricamos insulina de humano porque le metemos genes de humano, que eso os lo conté en clase. El gen de la insulina humana se lo ponemos a una bacteria y así las farmacéuticas pues producen grandes cantidades de insulina para los diabéticos. Venga, el siguiente, 2018, dice esto era bromo no sé qué uridina, ¿no? Bromodiuridina, bueno, me da igual el nombre, de hecho lo busqué y ya no me acuerdo, pero no pasa nada. Lo que nos interesa es lo que nos dice después. Dice, es una molécula similar a la timina y una célula la puede incorporar para la replicación del ADN en vez de este nucleótido. Lo que quiere decir que este bromo es semejante a la timina y cuando la célula hace su duplicación, pues puede coger esta molécula y la pone como si fuera timina. Entonces me dice, esta molécula se puede detectar fácilmente, por lo que se utiliza para estudiar las células que están en división. Si se añade el bromo a unas células en división, se observa que tras la mitosis todas las células hijas resultantes tienen bromo. Justifique este resultado. Vale, bueno, pues esto se debe, os lo he puesto en un dibujito, que os dije en clase, os hago el dibujito para que lo entendáis mejor. Yo tengo esta célula y la estoy cultivando en un medio que tiene este bromo. En lugar de tener timina, pues va a colocar este bromo en su lugar. Entonces, dividimos la célula, hace mitosis, recordamos que tiene que duplicar su ADN, que esta duplicación es semiconservativa, por lo tanto una cadena antigua se va a ir a esta célula hija y otra cadena antigua se va a la otra. Y ahora tiene que fabricar una cadena nueva. Bueno, pues la va a fabricar y cuando tenga que poner timina, no va a poner timina, sino que lo que va a poner es el bromo. De hecho, os he estado poniendo aquí unos puntitos rojos, ¿de acuerdo? Para indicar que ahí va el bromo. Entonces me voy a encontrar que las dos células hijas van a tener en la cadena nueva ese bromo. Si nos vamos a la respuesta bonita de selectividad, pues dice, las células hijas tendrán ADN con una hebra sin marcar, con este bromo, que es la hebra original o la hebra antigua, y otra que está marcada, que es la nueva, que es lo que aparece en este dibujito que está aquí. Y esto se debe a que la replicación es semiconservativa. Esa sería la conclusión y lo que tendríais que poner. Venga, dice, si tienen las mismas consecuencias las mutaciones que se producen en las células somáticas que las que se producen en las células germinales. Bueno, pues la respuesta es que no. Las células germinales son las que me van a dar los gametos, los óvulos y los espermatozoides. Y eso es lo que yo le voy a transmitir a mi descendencia. Entonces, si hay una mutación ahí, yo se lo transmito a mi descendencia. Sin embargo, si la mutación está en una célula somática, que las células somáticas eran todas las diploides de mi cuerpo, excepto la que iban a producir los gametos, si yo tengo una mutación aquí en este dedo, en una célula de mi dedo, pues esa mutación solo me va a afectar a mí, pero no a mis hijos, porque no está en mis óvulos ni en los espermatozoides. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que había que tener cuidado las personas con más edad a la hora de tener hijos, porque esos gametos llevan mucho más tiempo en la mujer, en este caso en la mujer. Esos gametos, esos óvulos, llevan mucho más tiempo en los ovarios de las mujeres y puede haber acumulado más mutaciones. No es lo mismo llevar 20 años con esas células que llevar 40. De hecho, hay muchas enfermedades que están relacionadas con la edad de la madre. Más probabilidad de tener ciertas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down, si la mujer es más mayor, ¿vale? Después, ¿tendrán la misma importancia evolutiva? Razón es la respuesta. No, porque solo vamos a transferir a las descendencias las mutaciones que afectan a los gametos, porque esas mutaciones están en las células germinales, mientras que tú, la mutación que está afectando a tus células somáticas, pues yo eso no se lo voy a dar a la descendencia, por lo tanto, no tiene la misma importancia evolutiva. En esta dice el tamaño del genoma de la bacteria Escherichia coli, otra vez sale, dice es de 4,6 megabases y tarda 40 minutos en replicarlo. Dice el genoma de la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, es 40 veces superior.
180 megabases. Y tarda en replicarse 10 veces menos, es decir, 4 minutos. Explique razonadamente a qué puede deberse esta diferencia en el tiempo de replicación. Ahí lo que me está diciendo es que una bacteria que tiene menos cantidad de ADN tarda 40 minutos en replicarlo y, sin embargo, una Drosophila melanogaster, que es una mosca, la mosca del vinagre, que es también la misma mosca que está, por ejemplo, en la fruta que madura mucho, ¿no? Que está ya podrida, hay mosquitas a veces alrededor, pues esa misma mosca se utiliza también mucho en el laboratorio. Bueno, pues esta mosca es eucariota, sus células son eucariotas y resulta que tiene mucho más genoma, 180, y tarda menos tiempo, 4 minutos, y la bacteria 40. Entonces nos está preguntando a qué se debe. Bueno, pues os he puesto estos dibujos porque se entiende muy bien. Fijaos, aquí este dibujito que lo tenemos en la presentación es la duplicación en bacterias. Si recordamos, solo había una horquilla de replicación y esta horquilla de replicación, que era bidireccional, iba para un lado y para otro, pues me replicaba todo el cromosoma circular. Sin embargo, el ADN en eucariota es lineal, por lo tanto, este ADN va a tener muchos orígenes de replicación, ¿vale? Aquí se ve un origen de replicación, otro origen o horquilla de replicación, lo mismo. Entonces, gracias a eso, pues la replicación en eucariotas va muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso terminado, nos vamos a este. ¿Qué característica tiene el código genético que permite a los investigadores introducir y expresar de forma correcta un gen de un organismo eucariota en otro procariota viceversa? Pues lo mismo, esto es igual que el ejercicio que hemos hecho antes. Debido a que el código genético es universal, entonces hay una correspondencia entre los tripletes, los codones del ARN mensajero y los aminoácidos en todos los organismos. El código genético es el mismo. Entonces yo puedo introducir genes a un individuo, a un ser vivo y a otro distinto. Muy bien. El siguiente dice, si se conociese la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿podría determinarse exactamente la secuencia de nucleótidos del ADN que codifica? Es decir, yo sé los aminoácidos que tengo, ¿no? La secuencia de proteínas, las bolitas. Y me está preguntando que si yo sé el ADN que lo codifica. La respuesta es que no puedo saberlo, debido a que yo tendría que sacar de esa proteína mi ARN mensajero, y es que como el código genético es degenerado, es que un mismo aminoácido puede ser llevado por por varios ARN transferentes, con lo cual yo tendría muchísimas combinaciones y yo no sería capaz de sacar cuál es el ARN mensajero y no podría sacar evidentemente cuál es el ADN, ¿vale? Entonces, evidentemente no se podría. Y la segunda pregunta, ¿ha aportado el descubrimiento del código genético alguna evidencia a favor de la teoría que considera que todos los seres vivos tienen un origen en común? Claro, que el código genético sea universal, pues esto me lleva a pensar que todos tenemos un origen en común, entonces evidentemente sí ha aportado, ¿vale? Y nada más, ya hemos terminado los ejercicios de pensar. Venga, mucho ánimo con el estudio.